¿Qué tema te traje hoy? ¿Qué película te traje hoy para traumarte? Esta película se llama El bebé de Rosemary. Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Tiendita del Terror. Acá estamos con la Natu Sol. Trayéndoles una peli super copada, una peli que me encanta. Que se llama... Ay, mi pelo, ¿qué le pasó? Se llama El bebé de Rosemary. Es un clásico de terror que encierra mucho misterio detrás. Mucho misterio, amores. O sea, quédense acá que vamos a hablar un poquitito de las cosas que rondan alrededor de esta película, que es un clásico del cine de terror. Así que te voy a pedir que te suscribas a mi canal y arrancamos con un buen matecito acá. El bebé de Rosemary para vos. Bueno, mira, alerta spoiler, las personas que no vieron esta película tienen que dar like y se tienen que retirar en este momento, right now. Bueno, yo te cuento que cuando vi esta película realmente esperaba como otra cosa, o sea, esperaba, vamos a decir, un terror más bien del estilo paranormal, un terror así tipo, algo diferente, ¿no? Decía en qué momento se va a posesionar a alguien y va a empezar a alargar espuma por la boca y todo eso. No sucedió, lo cual me pareció muy raro porque esta película después maneja muy bien lo que es el suspenso. Hay 2 o 3 imágenes terroríficas, 2 o 3 partes de la película que son muy terroríficas, pero todo lo demás tiene que ver con el suspenso, con lo que flashea Rosemary y toda esta historia, digamos, que le carcome el cerebro. Así que, bueno, amores, brevemente vamos a contar, digamos, la historia. Esta película te va a mostrar un matrimonio de chicos jóvenes que se mudan a un departamento y que empiezan a vivir sucesos medios como raros. El marido de Rosemary es un actor, pero tipo de Lander. Entonces lo que quiere tener es éxito. Para eso necesita conseguir un papel en una película que se lo habían dado a otro. Entonces, la película se empieza a desarrollar y te empieza a mostrar cómo se empiezan a ver que con sus vecinos, el trato que empiezan a tener. Los vecinos están medios así, tipo como que todo el tiempo meten la nariz ahí, como que están bastante densos. Y bueno, el motivo era porque querían algo. O sea, ellos estaban dispuestos a darle a Guy el papel en esta película, pero a cambio tenía que entregarles algo. Tienes que entregarles un bebé. Y todo esto se va a dar en el marco de un ritual satánico. Y yo creo que ahí es cuando se va a empezar a ver, digamos, todo lo que tiene que ver con el terror real, ¿no? Como esta escena en donde acceden, primero lo que hacen es darle a Rosemary alguna pastilla o algo para dormirlas, entonces ella empieza a recordar todo esto como si hubiese sido un sueño, ¿no? Rosemary se duerme, la dopan, la llevan a la habitación, le sacan su ropa, su vestimenta, y ella lo que recuerda de este momento era que estaba como en una especie de balsa, ¿sí? Y que alrededor estaban todas estas personas que viven en el edificio donde ellos recientemente se habían mudado. Pero era como una suerte de ritual satánico. Y ella veía que la persona que estaba ahí arriba de ella era el demonio. Y también por momentos veía que se transformaba en la cara de su marido. Esta es la escena más terrorífica que van a ver en esta película. Obviamente el final también es una escena bastante zarpadita, pero digamos todo lo demás tiene que ver con lo que es el suspenso de la película, de lo que le pasa a Rosemary cuando se entera que todos son brujos, de qué es lo que quieren, de que quieren a su hijo, etcétera, etcétera. Es una película muy copada, ¿sí? Que esconde muchísimo misterio. El primero de ellos, el que te voy a contar, tiene que ver con la locación. Esta película fue grabada en un edificio que se llama el edificio Dakota. Este edificio tiene muchísima carga, muchísima historia,
porque muchísimos años antes de que se filmara esta película se alojó una persona que era un mago negro, digamos, ¿no? Una persona que era un referente del ocultismo, que realmente tenía mucha data, mucha información y era alguien, o sea, conocido, alguien muy turbio, que llevaba, que hizo su propia religión, que tenía a su gente ahí, tipo como creyendo obviamente todos lo mismo, que realizó en ese lugar y en otros lugares más rituales satánicos invocando energías del mismísimo infierno. También se decía de este edificio, del edificio Dakota, que estaba embrujado. Porque obviamente lo relacionaban con este sujeto, ¿sí? Y con todas las cosas que hacían orgías en el marco de rituales, etcétera, etcétera. O sea, hacían cosas terribles. A ver si tengo acá una imagen de este sujeto. Este es el edificio Dakota. Esta es la persona, el brujo del ocultismo, un brujo negro, una persona muy temida, sí, que tenía mucha información, un chabón muy influyente, digamos, en todo eso. Bueno, mira, una de las cosas que más me dio un poquitito de miedo, digamos, era que la historia nos cuenta que este sujeto, Crowley, el señor Crowley, en un momento estuvo en pareja con una persona y lograron pasar la noche en una pirámide y llevaron a cabo una especie de ritual. Y lo que hicieron fue invocar a fuerzas del más allá. Y bajó, digamos, una suerte de mensajero de un dios egipcio. Entonces yo creo que esto como que es muy fuerte, o sea, le tiró mucha data, nada, como que realmente nada, es medio escalofriante, ¿no? Así que bueno, con esa data obviamente escribió sus libros, etcétera, etcétera, tenía como acceso a esta información. Así que esta persona fue la que habitó durante un tiempo este lugar que había quedado completamente oscuro, completamente lleno de estas energías negativas del mismísimo infierno. Años más tarde, lo que sucedió en este lugar fue que asesinaron a John Lennon. No sé si ustedes recuerdan que en un momento ellos estaban en el hall de este edificio, en el edificio Dakota, donde ellos vivían, y ante la mirada de quien era su mujer, Yoko Ono, asesinaron de 5 tiros a John Lennon. Y bueno, esta historia no termina acá, sino que también este personaje, el señor Crowley, este mago negro, provocaba obviamente que todo el mundo estuviese ahí, tipo como que se obsesione también con él. Eso fue lo que pasó cuando empezamos a sacar historias o leyendas de cantantes de rock, como por ejemplo un músico de la banda Led Zeppelin que se obsesionó a tal punto con este brujo que quería vivir en una de sus mansiones, la cual terminó comprando y conviviendo y viviendo ahí en ese lugar. Imagínate la carga que debe haber de todos estos rituales y todas estas orgías y todo esto que se hacía, ¿no? Pero bueno, nada, se obsesionaban con este sujeto. Y bueno, también con lo que tiene que ver con el ambiente del rock y todo eso, el mismísimo Ozzy Osbourne tiene un tema también hablando de este sujeto. Y mira, y ahora te voy a poner algo que yo creo que vos vas a acordarte de la tapa de un disco de los Beatles, que obviamente musicalmente era nada, una genialidad, pero también todo lo que tiene que ver con el arte de la tapa nos decía mucho, ¿no? En el arte de la tapa lo que hicieron fue poner a varias personalidades. Y curiosamente una de las personalidades que salió
era el señor Aleister Crowley. El brujo, el mago negro, el rey del ocultismo. Había salido ahí, en esta etapa tan importante de esta banda. Así que bueno, más o menos ese era el panorama. Y esto tiene que ver con el edificio, más bien, ¿no? Habíamos arrancado hablando de este edificio donde se filmó El bebé de Rosemary, el edificio Dakota, con tanta carga espiritual, con obviamente lugar, cuna de las orgías satánicas y los rituales satánicos que se llevaban a cabo por este mago negro que también influenció todo lo que tiene que ver con el mundo del rock. También te tengo que contar que un año después de que se estrenó la peli, el director Roman Polanski, a quien seguramente nosotros vamos a conocer no solamente por las películas, sino por todo el quilombo que hubo con las denuncias que le hicieron, es un personaje muy controversial, ¿no? Bueno, en ese momento estaba casado con una actriz y una modelo que se llamaba Sharon Tate. Un año después, cuando él no estaba en ese momento junto a ella, estaba haciendo un viaje, digamos, en otro lugar, en otro país, en su casa estaba ella, Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, con muchos amigos de la pareja. Estaban en el lugar, algunos estaban durmiendo, otros no. Ingresaron por la puerta y asesinaron a todos. Esta mujer que ven, esta pareja que ven, la pareja de Roman Polanski con Sharon Tate, ella estaba embarazada de 8 meses cuando la asesinaron. Esto sucedió un año después de estrenar esta película que se llamó El bebé de Rosemary. Del otro lado van a ver al asesino, el señor Charles Manson, un loquito que tenía como su propia religión, digamos, y había mucha gente que lo seguía, sobre todo chicas y sobre todo gente que realmente estaba mal de la cabeza, con situaciones extremas y duras, y se dejaba influenciar por esta mente criminal que durante toda su vida, vivió de esa misma manera, ¿sí? Estuvo en cana un montón de veces, hizo un montón de cosas, y justo me parece que estaba cumpliendo una condena por estafa. Influenció a estas muchachas que convivían con él en una suerte de retiro espiritual, donde realmente todo lo que pasaba era terrible. Había orgías, estaban todos contagiados, había muchas drogas, etcétera. Era como que era muchísimo de todo y todo lo que estaba mal. Y bueno, este sujeto, hay muchas versiones. Él lo que cuenta es una cosa, pero se creen otras también. En un momento se dijo que el crimen había sucedido porque había un tema con cuestiones de drogas. En otro momento, él lo que dijo fue que tenía como su faceta de músico y que estaba intentando meterse al mercado de la música. Le había mostrado algunos trabajos a un productor. El productor le dijo que sí, que le gustaba, pero que por razones X no podía darle la mano en esta. Entonces el tipo, Manson, se enojó y lo primero que se le ocurrió fue: maten a este sujeto, ingresen y mátenlo, no importa con quién esté. Pero claro, este sujeto, este productor, se había ido, se había mudado, y quienes estaban en ese momento en la casa era la mujer de Polanski con sus amigos. Ingresaron y mataron a todos. Dejaron mensajes escritos también, porque había una cuestión también política en el medio. Y realmente la manera en la que murieron fue brutal. De hecho, marcó un antes y un después. En ese momento, registramos que era como esa época de amor y paz, digamos.
y esto fue como un antes y un después porque fue un crimen, un asesinato a sangre fría terrorífico que terminó con la vida de la esposa de Polanski. Así que como verán, fueron muchas cosas las que sucedieron en torno a quienes formaron parte de esta película tan genial que se llama El bebé de Rosemary. Hay una escena final que les voy a poner que está muy buena. O sea, yo no quería mostrarle nada que tenga que ver con el final de la peli porque nada, no sabía qué onda. Seguramente muchos de ustedes se habrán quedado por forros. Yo les dije que se vayan, los alerté y ustedes no me hicieron caso. Así que les voy a tener que mostrar la escena final. Recomendadísima, chicos. Este es el momento en el que Rosemary descubre que su hijo tenía la mismísima cara de la bestia. Y aún así se queda a jugar el rol de ser madre de esta criatura. Muy fuerte la peli, muy copada y súper recomendable. Así que muchas gracias por compartir este momento y que tengan un lindísimo sábado, un lindísimo fin de semana largo. Pará, antes de irme, chicos, no me tomen un mate. Qué profesionalidad. Antes de irme te voy a hacer acordar de algo. Si no te suscribas a escuchar esto, perro. Y te voy a contar historias mías románticas que son más terroríficas que todo lo que sucedió alrededor de esta película. Saludos.